Bienvenidos a un estudio más sobre uno de los profetas del Antiguo Testamento, o si ustedes quieren, tal vez profetas menores o profetas postexílicos, como suele llamarse a estos últimos profetas canónicos que tenemos en la Escritura. Y me refiero al penúltimo de ellos, a Zacarías. Zacarías es uno de los profetas que tuvo su ministerio después del exilio. Y quiero referirme a él eh, eh, haciendo alusión a que realmente Zacarías está entre la restauración y la esperanza escatológica. Vamos a ver que es un profeta que tiene impacto no solo en su tiempo, sino aún en nuestros días por la forma en que su profecía fue dicha. Hablemos de algunas generalidades de este profeta. Zacarías, cuyo nombre significa Yahweh ha recordado, fue sacerdote, según Nehemías 12 y versos 4 y 16. Eh, eh, ahí se nos dice que también fue profeta, según Zacarías 1:1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Y también fue contemporáneo de Ageo, y ambos estuvieron activos durante el reinado de Darío en el año 520 a.C. A diferencia de Ageo, Zacarías complementa su mensaje con visiones apocalípticas y un estilo profundamente escatológico. Es realmente fascinante el estudio de este libro justamente por este género literario que expone este profeta. Zacarías no solo fue un vocero profético, sino también un sacerdote, lo cual influye en la visión altamente simbólica de su mensaje. Así lo asegura la Sorry Bush en su libro Estudio del Antiguo Testamento, en la página 547. Así que esa es una gran ventaja para el pueblo de Israel, del mismo profeta, y también de beneficio nuestro, porque fue un vocero, no solo un vocero profético, sino también era sacerdote, y eso realmente influye en el aspecto simbólico de su mensaje. La fecha. El libro está fechado con precisión en el segundo año del rey Darío, según el capítulo 1 y verso 1. En el mes octavo del segundo año del rey Darío, es decir, en el año 520 antes de Cristo. Aunque la segunda parte del libro, es decir, los capítulos 9 al 14, posiblemente esa sección fue escrita años después, lo cual ha suscitado debates críticos en cuanto a la autoría unitaria. El, la opinión de Archer es que el contenido unitario de este libro, a pesar de sus dos secciones distintas, apunta a una autoría común, aun si la segunda sección fue redactada en una época posterior del ministerio de Zacarías. Realmente, eh, hablando de la autenticidad y la fecha, decimos que en los primeros 8 capítulos, fechados con precisión, como ya vimos, en el año 520 al 518 a.C., durante el reinado eh, segundo año de Darío. En los capítulos 9 y 14, su datación y autoría han sido discutidas. Hay críticos que sugieren una autoría distinta, de un Deuterozacarías, pero hay fuerte evidencia interna, uso de temas, estilo, escatología, que apoya la unidad del libro.
El contenido teológico, dice Archer, y las expresiones lingüísticas en toda la obra favorecen a una autoría unificada o una supervisión editorial del mismo profeta. Entonces, bueno, creemos que realmente fue el mismo profeta, el escritor de ambas secciones. Zacarías fue parte de la primera oleada de exiliados que regresaron a Jerusalén desde Babilonia bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué el sumo sacerdote, según Esdras 2:2. Su rol como profeta y sacerdote fue único, combinando autoridad espiritual y también vocación pastoral. El género literario, o sea, y método profético, decíamos al principio que se trata de un género apocalíptico. Eh, Incluye visiones, ángeles intérpretes, simbolismo numérico y cósmico, que es propio del género literario apocalíptico. También es poético y profético. Hay una exhortación directa, hay oráculos mesiánicos y juicio a las naciones. También podemos decir que su uso de preguntas y exhortaciones éticas, estructurales y litúrgicas son incluidas como parte de la didáctica del profeta. Walborg y Zug, en comentario del conocimiento de la Biblia, dice que Zacarías anticipa la combinación apocalíptica y la profecía ética, que luego se refleja en Apocalipsis. Así lo mencionan estos autores. Ahora, algunos temas teológicos principales del libro. Primero, la santidad y arrepentimiento en los capítulos 1 y versos 1 al 6 y el capítulo 7 y versos 9 al 10. Eh, en los primeros versículos se nos habla de que se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cierto, es un nombre relevante y repetitivo en este libro. Y no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, volveos ahora y, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El tema es recurrente y habla de santidad y de arrepentimiento. En segundo lugar, también un tema teológico importante es la presencia de Dios en el templo restaurado. En el capítulo 2 y en el capítulo 6 y verso 15 y 8:3 el tema aparece. En tercer lugar, también tenemos el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. Capítulo 1 y versos 18 al 21, donde se nos habla de cómo eh, la soberanía de Dios influye sobre las naciones. Alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió, estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Soberanía de Dios sobre los pueblos. En cuarto lugar, también aparece un tema relevante y es el tema teológico de el Mesías sufriente y glorioso. En el capítulo 9 y versos 9 y 10, 12:10 y 13:7 se habla de este Mesías. El tema mesiánico aparece ahí en la escena. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo
y Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un bohíno, hijo de asna. Y también tenemos el Día del Señor y la esperanza escatológica en los capítulos 12 al 14. Este tema sobre el Día del Señor y la esperanza escatológica, eh, vamos a ver un poquito más adelante de esto, pero debemos de decir que en esta sección se habla mucho del Mesías y dice en el capítulo 12 y verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y el verso 5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque en el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Esta sección es un poquito controversial y su interpretación ha dado lugar a, a múltiples opiniones. Por ejemplo, la perspectiva judía es que Yahweh vendrá con su séquito angelical para librar a Jerusalén. No implica encarnación en esta perspectiva. También tenemos la perspectiva amilenial. Ellos, esta ala de intérpretes proponen que es un lenguaje simbólico de la victoria de Dios y que no se espera un regreso literal al Monte de los Olivos. También tenemos la perspectiva premilenial dispensacionalista. Cristo, Yahweh el Mesías, regresará literalmente al Monte de los Olivos, lo partirá y establecerá un reino milenial desde Jerusalén. Los santos, es decir, la iglesia, y los ángeles vendrán con él. Y también tenemos la interpretación postmilenial, que donde se interpreta más en sentido espiritual o como metáfora de la victoria progresiva del Evangelio. Lo cierto es que la cristología de Zacarías es anticipatoria y penetrante y ve al Mesías tanto como rey triunfante como pastor herido. Y hablando de un poquito de esa interpretación exegética, diremos que la expresión "y vendrá Jehová mi Dios", este es uno de los pasajes teológicamente más sorprendentes del Antiguo Testamento, porque el profeta habla de Yahweh como mi Dios y como el que viene visiblemente. Es uno de los textos más explícitos donde un profeta se refiere a la manifestación personal y visible de Yahweh en el tiempo del fin. Eh, Esta es la opinión de Archer. Y con él todos sus santos, en hebreo es Kol Kedoshim. Este término puede interpretarse también de dos formas. Los ángeles celestiales, la palabra Kedoshim puede referirse a los seres celestiales, como en Deuteronomio 33:2, vino de entre 10 millares de santos, y en Job 5:1 o Daniel 7:10. Este es el enfoque tradicional judío y también de muchos intérpretes conservadores. Algunos creen que cuando se habla de sus santos, en primera instancia se está refiriendo a los ángeles celestiales. La otra interpretación es que son los creyentes glorificados, el pueblo santo. En el contexto escatológico cristiano,
se ha interpretado como los redimidos, resucitados y glorificados que acompañan al Señor en su retorno. Eh, Esto lo podemos comparar con Primera de Tesalonicenses 3:13 y Apocalipsis capítulo 19 y verso 14. Eh, esta interpretación se alinea con el concepto de la parucía en el Nuevo Testamento. La frase puede incluir tanto a ángeles como a creyentes glorificados, una vasta comitiva celestial que acompaña la venida triunfal de Yahweh, el Mesías, y según la opinión de Walbor, Suk y Suk, en su comentario del conocimiento bíblico. Ahora, predicar sobre Cristo desde Zacarías muestra al Mesías que sufre y que vence. Esto ofrece consuelo en medio del sufrimiento y dirección en medio de la confusión moral y espiritual del mundo actual. Y yo creo que si algo podemos rescatar de los estudios de este profeta es que bien vale la pena predicarlo en nuestra época moderna. En quinto lugar, hablemos de estructura literaria y expositiva de este libro. Eh, la estructura literaria expositiva, como ya hicimos alusión anteriormente, tiene dos partes. La parte uno es la restauración presente, capítulo 1 al 8. Podríamos hablar de cómo el profeta habla haciendo un llamado al arrepentimiento en los primeros 6 versículos. Luego habla a través de 8 visiones nocturnas desde el verso 7 del capítulo 1 hasta el capítulo 6 y verso 8. Visiones como, por ejemplo, eh, la visión de los caballos, la visión de los cuernos y los carpinteros, la visión del sumo sacerdote Josué. Durante esas 8 visiones, también el profeta está enviando un mensaje al pueblo. En los versos 9 al 15 del capítulo 6 está la coronación simbólica de Josué. Y en los capítulos 7 al 8, el verdadero ayuno y la restauración prometida. Esto en la primera parte. Ahora, en la segunda parte tenemos lo que podríamos llamar el reino futuro y la venida del Mesías, en la parte 2, capítulos 9 al 14. En los capítulos 9 al 11, el rey viene humilde, rechazado, vendido, un pastor que es abandonado. Y luego en los capítulos 12 al 14, la salvación final, la batalla escatológica y el reinado de Yahweh. Una aplicación homilética. La predicación expositiva de Zacarías puede desarrollarse en 2 miniseries. Esto, digamos, como un consejo pastoral. Podríamos trazar nuestra predicación en 2 series. La primera serie, Restaurados para su gloria, en los capítulos 1 al 8, y la segunda serie, El reino que viene, capítulos 9 al 14. Sería un buen reto para predicar estas 2 series en tu iglesia. Ahora, hablemos un poquito de la exposición panorámica y doctrinal y cristológica de Zacarías. Zacarías 1 al 6, tenemos visiones nocturnas y una de las primeras es la que aparece en la visión de los caballos, pero dentro de estas 8 visiones, incluyendo la visión de los caballos, los cuernos, el varón con el cordel,
el sumo sacerdote Josué, el candelabro de oro, el rollo volante, la mujer en la efa y los carros, ofrecen una cosmovisión espiritual del profeta, perdón, del proceso de restauración. Eso con respecto a las visiones. Ahora, en el capítulo 2 y versos del 1 al 13, lo que tenemos es el hombre con el cordel. Y Dios mide a Jerusalén indicando que está bajo su cuidado. Se anuncia la gloria futura de la ciudad y muchos pueblos se unirán a Yahweh en aquel día, según 2:11. Se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y mor- moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Eh, la tercera sección, Zacarías 7 y al 8, tenemos ayuno y obediencia. Aquí el pueblo consulta sobre la necesidad de continuar los ayunos y Dios responde enfatizando la justicia, la misericordia y la fidelidad a la alianza. Eh, los versículos 9 al 10 del capítulo 7 dice lo siguiente: alégrate mucho. Eh, perdón, 7 y 9 y 10. 7 y 9 y 10. Así dice el Señor Todopoderoso: juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen el mal en su corazón los unos contra otros. Así que el capítulo 8 presenta una Jerusalén restaurada, rebosante de paz y de bendición. Eh, Zacarías 9, 10 y 11 nos habla de el rey que viene con humildad. Zacarías 9:9 anticipa la entrada triunfal de Jesús. Nos dice: he aquí tu rey viene a ti. Eh, Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Entonces, humilde y montado sobre un asno, habla de la humildad del Mesías, una referencia a la primera venida del Señor Jesucristo. El capítulo 11 describe al pastor rechazado, según los versos 12 y 13. Eh, Aquí se nos dice, capítulo 11 y versos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron sobre mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Realmente Zacarías está cargado de profecías. ¿Quién realmente podría haber imaginado que el mismo Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento se usara también esta misma profecía para referirse a la primera venida de Cristo, quien es traicionado por 30 piezas de plata, prefigurando la traición de Judas? Por otro lado, tenemos también aquí a Jerusalén será sitiada, pero finalmente será salvada. Zacarías 12:10 es una de las profecías mesiánicas más impactantes. Eh, en este, en este versículo 12:10,
Se nos dice, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. En la Reina Valera dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él. Es una de las profecías mesiánicas más impactantes. El capítulo 14 describe el día de Yahweh, cuando el monte de los olivos se partirá, según 14:4. El Señor reinará y como rey sobre toda la tierra y habrá santidad total. De manera que aquí tenemos una referencia a lo que ya habíamos hablado anteriormente y eh, creo que es una de las profecías más impactantes que podemos encontrar aquí en Zacarías. Zacarías 14 traza la línea directa hacia el Apocalipsis capítulo 19 al 22, mostrando el final glorioso del reino de Dios. Um, Algunos otros temas destacados. El Mesías como rey humilde, Zacarías 9:9. Mateo 21:5, rey justo y humilde, no un conquistador violento. En su primera venida, el Señor Jesucristo viene en paz. Entrar en un poíno a una ciudad significaba que el rey venía en son de paz. Es lo contrario para su segunda venida, que viene en un caballo blanco. Y eso sí significa tema de conquista, tema de violencia. El pastor herido en Zacarías 13:7 comparado con Mateo 26:31, el Mesías será herido y sus ovejas dispersadas. En Mateo, por ejemplo, se cumple esta profecía. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. En tercer lugar, aquel a quien traspasaron, según Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Leía hace un momento este pasaje donde se nos dice que los habitantes de Jerusalén se les derramará un espíritu de gracia y de súplica y, po- y pondrán sus ojos ante mí, harán lamentación por el que traspasaron como quien hace lamentación por su hijo único y llorarán amargamente como quien llora a su primogénito. En el apóstol Juan, en el capítulo 19 y versículo 37, menciona lo siguiente. eh, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, haciendo una referencia también a Zacarías 12:10. Hay un llanto nacional por el Mesías traspasado. Zacarías ofrece una de las cristologías más detalladas del Antiguo Testamento, anticipando aspectos centrales de la pasión, la muerte y glorificación de Cristo, según Walford y Zuck. También podemos hacer una aplicación misionera. El anuncio del Mesías sufriente, glorioso, es clave para una iglesia que vive entre el ya y el todavía no del reino. Esta visión alimenta la esperanza en medio del dolor y fortalece la predicación del Evangelio. Creo que
muy importante para el impacto que puede tener esta profecía en la iglesia actual. Algunas aplicaciones a la iglesia de hoy serían, en primer lugar, renovar la visión del reino. Eh, Primero, la iglesia necesita recuperar una visión gloriosa y esperanzadora del reino. Zacarías no solo denuncia el pecado, también muestra el reino glorioso que vendrá. De manera que bien vale la pena que en nuestras congregaciones, en la época moderna, recuperemos esa visión esperanzadora del reino venidero. Hoy más que nunca necesitamos de esa esperanza. Eh, Zacarías es un personaje que no solamente denuncia el pecado, sino muestra el reino que vendrá. En segundo lugar, liderazgo que combina visión y verdad. Zacarías llama a líderes como Zorobabel y Josué a liderar con fe. Hoy se necesita líderes que sepan interpretar la voluntad de Dios para su pueblo en medio de caos. Necesitamos también enseñar sobre esto. Eh, el profeta llama, involucra a líderes importantes para la nación judía como Zorobabel y Josué, para que ellos puedan liderar con fe. Quizá nosotros deberíamos también de hacer lo mismo, porque nuestra iglesia necesita de un liderazgo que sepa interpretar la voluntad de Dios en medio de un caos social. En tercer lugar, la adoración centrada en la presencia de Dios. Zacarías 8:3 dice, volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. No basta con construir templos físicos. La iglesia debe ser morada santa de su presencia. A veces podríamos poner mucho más atención al edificio que a las personas, al edificio que al templo de Dios, pero no basta con solamente tener buenos edificios, lo cual está bien, pero tenemos que estar centrados en que ese templo, que esas personas que asisten ahí sean morada santa de la presencia de Dios. Una cuarta aplicación a la iglesia de hoy es la santidad como forma de vida. Zacarías insiste en justicia, el arrepentimiento y la obediencia. Hoy la iglesia necesita vivir de forma contracultural, sin sincretismo y con integridad. Vivimos en una época donde esto sí ha sido un flagelo en las iglesias. Parece ser que somos demasiado laxos y con tal de tener llenos los templos, podemos caer en el sincretismo religioso. Pero Zacarías insiste en una justicia y en un arrepentimiento y obediencia a Dios que pueda distinguirse de los demás, del paganismo. Y en quinto lugar, el retorno de la esperanza escatológica. Zacarías 14 muestra la victoria final de Yahweh. En tiempos de guerra, apostasía o desánimo, la iglesia necesita una escatología firme, no sensacionalista. Hoy se llenan las redes sociales de una escatología de pura verborrea, sensacionalista y llamativa, probablemente para alcanzar más vistas en las pantallas. Pero la verdad es que lo que necesitamos es enseñar la escritura, enseñar la victoria final de Yahweh. Es cierto que vivimos en una época de guerra, de apostasía, de desánimo, y por eso mismo es que nuestra iglesia, la iglesia del siglo XXI, necesita tener una escatología centrada en la palabra de Dios y no sensacionalista. Una aplicación misionera.
El anuncio del Mesías sufriente y glorioso es clave para una iglesia que vive el ya y el todavía no del reino. Esta misión alimenta la esperanza en medio del dolor y fortalece la predicación del Evangelio. Así que tenemos que hacer estas aplicaciones a la luz de este profeta. En conclusión, Zacarías no solo fue un profeta postexílico, sino un visionario del futuro glorioso del reino de Dios. A través de visiones, palabras proféticas y cristología anticipada, ofrece un mensaje que une el pasado, el presente y el porvenir. Vale la pena escudriñar a este profeta. Su voz sigue resonando hoy, no por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. Zacarías 4:6. Ahí los dejo con algunas referencias bibliográficas y eh, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos.